8:36 de la mañana, seguimos en Napalm y hablábamos recién, arquitecto, de que el clima está bastante mal en la Corte Suprema y que Lorenzetti ahí tiró una bomba contra sus colegas, particularmente contra Horacio. Bueno, repartió para todos. Repartió para todos, fue muy generoso en las críticas, pero ayer uno de los supremos que fue particularmente criticado fue Horacio Rosati en su doble rol, no solo de presidente de la Corte Suprema, sino del Consejo de la Magistratura, donde parece que también los vínculos están muy rotos y que hubo algunos aspectos al menos muy... No sé, de cierta falta al menos de amabilidad, cordialidad, porque bueno, hace muy poquitos días se murió uno de los consejeros, Héctor Pedro Recalde, y lo que decían es que Rosati ni siquiera le dio el pésame a sus compañeros. Bueno, quien planteaba esto, entre otras cosas, fue Vanessa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria, integrante del Consejo de la Magistratura, que ya está en comunicación con nosotros. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Te saludamos Rinconet y Luciana Bertoia. Hola, buenos días a ambos, ¿cómo andan todos? Buen día. Y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando? Vos hablabas de una gestión deficiente de Horacio Rosati en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué decís esto? Y bueno, el día de ayer fue el último plenario del año. Y bueno, correspondía también hacer un balance de lo que fue un año de gestión en el Consejo de la Magistratura, lo que, perdón, estoy un poco mal de la garganta, lo que a nuestro modo de ver es, desde que asumió Rosati como presidente del cuerpo, fruto de un propio fallo que lo puso como presidente, que él mismo firmó, y revivieron de esta manera una ley que estaba derogada hace 16 años, esto fue en diciembre del 21, o sea, empezó en el año 22 a presidir el Consejo. Todo se fue agravando, no se solucionó nada, supuestamente venían a solucionar un problemón que había en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál era el problemón? Que estábamos los peronistas, eso era lo que pasaba, y que había que blindar ciertas comisiones de mayorías que eran mayorías populares. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez fue el Colegio de Montevideo, que es un colegio, no es un colegio de abogados, sino que es una asociación civil de derecha, presentó un amparo, pidieron tener un abogado más en el Consejo de la Magistratura. Bien, con esa excusa de esa causa, el que termina sentándose en el Consejo de la Magistratura es el presidente de la Corte Suprema. Y además, los hechos de estos 2 años de gestión, y particularmente de este último, demuestran que no se sancionó a ningún juez importante, ningún juez de Comodoro Pi, por ejemplo, que rápidamente se salían a desestimar las denuncias que se hacían contra jueces de la casación. Es decir, se utilizó el Consejo de la Magistratura para protegerse a sí mismos. Y no para cumplir la función de la Constitución, que es sancionar a un juez que comete mal desempeño. Por ejemplo, Ercolini, Iagrabola, Maike, todos los que fueron al lago escondido recibiendo un pago de empresarios, recibiendo un pago del diario Clarín, y después todos nos enteramos, porque se conoció públicamente, también estaba el ministro de Justicia, de Alessandro, bueno, se conoció públicamente después que querían fraguar una factura para decir que habían pagado el viaje que no habían pagado. Y eso no se investigó en el Consejo, Luciana. No, bueno, tampoco se investigaron las visitas de algunos camaristas a Mauricio Macri, porque en ese momento pensaba cuando te escuchaba, ¿no? Se denunció en Comodoro Pi, y la excusa de Comodoro Pi para no investigarlo era, bueno, eso se va a ver en el Consejo de la Magistratura. Claro. Sí, se señalaban, viste, como el hombre araña, vos, porque después, a partir de que se sentó Rosati en el Consejo, no avanzó absolutamente ninguna denuncia. Y esto es complicidad de todos los contenidos, pero es responsabilidad del que conduce. Y esto se agrava
cuando nos vuelve a pasar lo mismo. Bueno, hoy nos acaban de avisar que le van a tomar juramento el lunes al reemplazo del compañero y referente nuestro, que pasó a la inmortalidad, el compañero Héctor Recalde. Pero bueno, si nosotros no levantábamos la voz en el día de ayer, viste, yo dudo de que lo hubieran llamado. El plenario del día de ayer, que fue el último del año del Consejo de la Magistratura, debería haber estado ya el reemplazante. Ya debería haber jurado el reemplazante. Hoy es un plenario que no se debería haber hecho por una cuestión de decoro institucional. Pero bueno, esto habla también de la condición humana de cada quien, ¿no? A mí me parece que a nosotros nos llamó mucho la atención de que, porque Héctor era consejero, presidente de la Comisión de Disciplina, y no cualquier consejero. Que bueno, no respeten institucionalmente el duelo, que no llame, no te digo que sea persona, pero que no llame el presidente del consejo a los familiares, siendo que Mariano Recalde, que también es consejero, es el hijo de... Bueno, un montón de cosas de tipo humana que a mí no me sorprenden, porque creo que hay gente que tiene, digamos, fue haciendo las cosas todas tan mal, como aquellos que van cavando una zanja, cada vez la hacen más honda, después no pueden salir, ¿viste? Bueno, me parece que se presenta un poco eso, se presenta el daño institucional que le hace el Consejo de la Magistratura, que todavía está funcionando de manera inestable porque necesita una ley que no tiene. El Consejo necesita una ley que no tiene. Y hoy el Consejo resorte de la protección de los jueces que cometen mal desempeño. No está siendo el órgano que debe investigar a un juez frente a la sociedad, digo, ¿no? Porque si todos nos enteramos y todos tomamos conocimiento de lo que pasó, por ejemplo, hace poquito, cuando los jueces de la Casación protegieron al empresario Calcaterra, y se estoy hablando de una denuncia que presentó la coalición cívica contra jueces. Y una asociación del colegio de la calle Montevideo, ¿no? Será Justicia. También, o sea, son denuncias que presentaron personas que no tienen nada que ver con nuestro espacio político, también las archivaron. Sí. También las archivaron, o sea, estábamos Rodolfo Tailade y yo defendiendo una denuncia que hizo la coalición cívica y esta otra gente de la justicia, para que se investigue. Acá nadie quiere que se juzgue o se concluya y se sentencie sin investigar. Pero por lo menos no me desestime sin límites una denuncia sin una investigación. Pero es eso lo que pasa. Vanessa, ¿cómo te va? Rinconet te saluda. Hola, buenos días, Rinconet. Hace unos días, un par de semanas, varios medios, entre los cuales La Nación, informaron que el gobierno está dispuesto a integrar la Corte Suprema por decreto para fin de año. ¿Cuál es tu opinión al respecto y si te parece que es una versión posible, digamos? Mira, todo es posible, creo yo. En el marco del enorme problema de fragmentación política que tenemos, el gobierno debe entender que para avanzar en designaciones que requieren 2/3 en el Congreso, la Constitución está así planteada, ¿no? Tal vez hay que pensar en una reforma constitucional a futuro, pero mientras la Constitución te exija 2/3 para cualquier designación, tienes que acordar con otro sector político. Es así el diseño institucional de la Argentina. Lamentablemente, o no lamentablemente, no lo sé. Lo que quiero decir es que la imposición de las cosas luego también va a requerir un acuerdo político. Porque, por ejemplo, si vos designás por decreto, tiene un plazo de duración ese juez. Claro. Luego tiene que ser revalidado esa designación por el Congreso de la Nación. Si no es así, se cae. Entonces el nivel de inestabilidad podría ser muy grande en jueces de la Corte, el más alto tribunal de la Argentina, que está en la cadena sucesoria institucional. Entonces, sea como fuere, el gobierno debe entender que tiene que tener un grado de consenso y de acuerdo para designar un juez en la Corte Suprema. ¿Cosa fácil? No, cosa difícil.
porque 4 años, en los 4 años de Alberto Fernández, no se designó tampoco, no se cubrieron las vacantes de la Corte. No. Cuando falleció Hayton. Entonces, bueno, no es algo que sea fácil, pero sí que es algo que es posible. Y nosotros tenemos un recuerdo histórico y en la memoria incluso del Poder Judicial de lo que fue la mejor Corte Suprema, por lo menos para mi criterio, ¿no? Y no solo para el mío, sino para muchos ciudadanos argentinos, que fue la Corte Nueva luego de que se le hizo el juicio político a los jueces de la Corte de la mayoría automática de Menem, que fue en el año 2003, 2004 y 2005. Ese juicio político hizo que se revitalice, se los termina destituyendo a algunos jueces de la mayoría automática, y Néstor Kirchner designa por primera vez a una jueza como Argibay, a una Hayton, digamos, era toda una corte de prestigio institucional. Y la justicia empezaba a recobrar una legitimidad cuando empezaba a hacer los juicios de lesa humanidad, que fueron juicios emblemáticos. ¿Viste? La justicia argentina es reconocida en el mundo por algo bueno, que son los procesos de juicio de lesa humanidad. Entonces, digo, no está, ¿qué pasó que se deformó todo tanto, no? Se fue deformando todo tanto en materia institucional del Poder Judicial, y hoy es proteger a los jueces que persiguen o que hacen lawfare, hoy es tenerle miedo a una nota en el diario La Nación, hoy es dejarse extorsionar por los poderes económicos. Ese no es el Poder Judicial que se merece la Argentina. Yo creo que, bueno, esto te lo dice una persona que firmó el dictamen acusando la remoción de los 4 jueces de la Corte, ¿no? Porque ese dictamen es una corte procesada, te podría decir, porque tiene dictamen de remoción de juicio político. También el dictamen se cae en marzo del año que viene, pierde su vigencia porque no ha sido tratado, pero el proceso de investigación existió, y el proceso de investigación fue público y a la vista de todos. Es tremendo la Corte Suprema que tiene nuestro país. No tiene ningún grado de legitimidad y está cargando un dictamen de destitución. Vanessa, viste que en el día de ayer se firmaron o se dieron a conocer 2 acordadas que probablemente estaban desde antes, en la cual Lorenzetti hace distintas críticas a sus colegas. Maqueda le dice que quiere condicionar la Corte. Bueno, él aparentemente lo que quiere es defender la llegada, sobre todo del hijo, y bueno, a Rosati también lo critica, y a Rosenkrantz le dice que seguía por intereses personales. ¿De alguna de estas críticas vos compartís algo? Mira, yo las críticas que tengo hacia la Corte Suprema las plasmamos yo no me interesan las internas que tienen de tipo personales en la Corte Suprema, porque después al momento de fallar yo veo unanimidad. Entonces, cuando veo un fallo, por ejemplo, mira, no te voy a hablar de la persecución del lawfare, lo que es Otesur, los Sauces, el memorándum, no te voy a hablar de esos fallos políticos, te hablo de un fallo de los créditos laborales, por ejemplo. Sí. ¿No? Cuando le pusieron un tope a las indemnizaciones de los laburantes cuando son despedidos. Ahí fallaron por unanimidad. En las causas políticas fallan por unanimidad. En las causas de índole económicas fallan por unanimidad. Entonces, está bien, tendrán sus disputas de poder, entre ellos se mandarán acordadas, no es mi métier, porque cuando los veo fallan juntos. Te cambio un poquito de tema. En noviembre hubo una conferencia de prensa, apareció Sebastián Ameria, que bueno, vos estás ahí en el Consejo de la Magistratura con él, en la Casa Rosada, y dijeron que iban a mandar 150 pliegos al Congreso para discutir de jueces, fiscales, defensores. Eso no apareció. No. ¿Por qué está usando esto el gobierno? ¿Lo usa como para condicionar a quienes quieren que su pliego se mueva? Posiblemente. Hay una terrible problemática en el sistema de justicia, que es que tenemos un 30% del total de la justicia nacional y federal vacante. ¿No? Esto pasa desde Comodoro Pi
se incrementa y se agravan los juzgados civiles, en los juzgados de familia, la justicia laboral, en la justicia ordinaria, es decir, tenés el desfasaje de que tenés un juez atendiendo 3 juzgados, ¿no? Entonces, a mí me parece que es inminente la necesidad de cubrir esas vacantes. Viene pasando sucesivamente que entra un gobierno, manda los pliegos, no se tratan en el Senado, viene un gobierno nuevo o de otro tipo político, retira esos pliegos, los empieza a analizar, pasa un año, los manda al Senado, pasa un año, y bueno, llega otro gobierno, y esto es lo que nos viene pasando. Esto es lo que nos viene pasando. Lo que le viene pasando a la justicia argentina, ¿no? Y yo creo que, sí, mostraron, como se dice, la zanahoria, cuando salieron a mostrar en TN un listado de supuestos enviados, de jueces, de nombres que iban a enviar, mismo de ver, ¿no? Mostraron ahí como, bueno, aquí estos son el listado de los 120 jueces que vamos a enviar, y bueno, todavía no enviaron nada. Última pregunta de mi parte, bueno, 2 preguntas en una. Una, por un lado, pedirte una reflexión sobre la magnitud de los despidos que en este momento se están anunciando en el Ministerio de Justicia, y por otro lado, preguntarte si van a avanzar con la denuncia por la compra de votos para la ley Bases. Mira, el tema Cuéllar, en primer lugar, ¿no? El tema Cuéllar es gravísimo. Es gravísimo, se está avanzando no solamente en la denuncia penal, sino también en otro tipo de denuncias ordinarias para que se investigue, y también en proyectos para presentar en el marco del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados. Por lo pronto está trabajando eso la compañera Blanca Osuna, todos los compañeros y compañeras también de Entre Ríos, diputados y diputadas, ¿no? Y la compañera Caro Bailar, Tomás Ledesma, bueno, ellos están elaborando una estrategia que el bloque de todos vamos a acompañar y estamos acompañando, de también plantear la nulidad en el Congreso de la Nación, no solamente en la justicia, ¿no? También abrir otra vía de planteo en el marco legislativo propiamente dicho. Como ha pasado en otro momento de la historia, esto lo dijo Cristina, de la fusión del partido, y nosotros lo queremos así, lo venimos diciendo hace rato. Desde en la democracia, siempre que se intentó dañar al pueblo, se terminó pensando las estructuras institucionales. Es decir, un ejemplo claro es la ley Banelco, que se le llamó la ley Banelco a la reforma flexibilizadora, la reforma laboral flexibilizadora en el año 2001, que después termina confesando un senador que había recibido coimas. La Banelco era la tarjetita del cajero, perdón. Yo no me acuerdo porque tenía 15 años en el 2001, pero sí, era la tarjetita y el cajero automático de coimas en el Senado. Entonces, vuelve a hacerse todo el tiempo vuelve a hacerse lo mismo. Mirá, yo me acuerdo que en el año 2017, cuando Mauricio Macri presenta la primera sesión de la reforma jubilatoria, la reforma previsional, en noviembre del 17, que recuerdan las toneladas de piedra. Sí, claro. Recordarán que la primera sesión no se hizo y se pasa y se hace una semana más tarde, pero la primera sesión se frena. Sí. Se frena por lo que estaba pasando en la calle, se frena por lo que está pasando dentro del Congreso. Entre otras cosas, adentro del Congreso, ¿qué estaba pasando? Porque fue un escándalo todo. Se sentó un diputado que no había jurado. Un diputado reemplazaba a una... no recuerdo si era una renuncia o porque se había generado una vacante, tenía que reemplazar un nuevo diputado, pero ese diputado no se puede sentar así nomás. Tiene que ir a un juramento, etcétera, etcétera. Bueno, y se había sentado a dar quórum ese diputado. Siempre que quieren tocar los intereses populares tienen que flexibilizar a las instituciones, hacer trampa, acotar caminos, porque si no, no llegan. Y acá pasó eso. Porque, mirá, pasó en el Senado, también pasó en diputados. Sin estos perfiles colaboracionistas que llegan
con el voto del peronismo y con el acompañamiento del pueblo para hacer oposición, y después se dan vuelta, no llegan a conseguir los votos, no hubieran llegado a conseguir los votos en el Senado, no hubieran llegado a conseguir los bloqueos de la minoría parlamentaria en diputados cuando no pudimos mantener jubilaciones, cuando no pudimos mantener universidades, porque se dieron vueltas radicales, porque se dieron vueltas... O sea, si la oposición entera cumple su rol de contralor, como lo votó la gente, el gobierno de Milei tendría limitaciones, por lo menos. Sí, claro. Limitaciones a los ataques a los derechos del jubilado, de los estudiantes, de los laburantes, de los despidos en el empleo público, como me decís vos. Pero no hay limitaciones. ¿Por qué? Porque consiguió una minoría parlamentaria. No quiso construir mayoría Milei parlamentaria, sino que se garantizó tener por lo menos 1/3 de la Cámara de Diputados para que todas las leyes que él vete no puedan ser revertidas. Vanessa, te agradecemos mucho esta charla. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes y bueno, creo que cuando hablamos del Poder Legislativo y todo lo que estamos hablando ahora tiene que ver con el Congreso de la Nación, tenemos que pensar lo importante que van a ser las elecciones del año que viene. Seguro. Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande a toda la audiencia. Un abrazo. Hablamos con Vanessa Siley, diputada nacional de Unión por la Patria.